שעבר, או בפעם האחרונה שנפגשנו לפני החגים, אני מנסה, זה לא ניתן, אוקיי. דיברנו על רב אלחנן וסרמן, ואתם זוכרים, הוא באמת סיפור מרתק, בן אדם נורא מעניין שיש לו, או שהיו לו השקפות עולם מאוד 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 ספציפיות, שהוא ראה את ההיסטוריה משתקפת, או סליחה, את התנהגות אנשי העולם משתקפת במציאות המתרחשת, ההיסטורית. השבוע אנחנו הולכים לדבר על דמות אחרת לגמרי, שזה הרב עוזיאל, שהוא מפורסם מאוד. הוא דמות מרכזית ומאוד חשובה כדי להבין את כישלון הקליטה של העליות של יהודים וספרדים ויוצאי מדינות ערב ויוצאי מדינות האסלאם ויוצאי מדינות צפון אפריקה, וגם עוד כמה מקומות. עכשיו, מדוע אני אומר את זה? להבדיל אלחנן וסרמן, הרב עוזיאל הוא כן היה בן אדם מחויב לציונות, מאוד. הוא מאוד האמין בחזון הזה, ברעיון הזה, בציונות הפוליטית. ולשם כך הוא היה מוכן לוותר על המון דברים, ואנחנו נראה את זה בהמשך. ועד כדי כך הוא ויתר, שהוא באמת שם את היסודות לכך שיהיה מובן מאליו שצריך להיות כור היתוך ולאחד את כולם ולהפוך אותם למשהו אחר. אז אולי הוא לא התכוון לזה, מאוד יכול להיות, למרות שעל פי הכתבים שלו ניתן להבין דברים אחרים, אבל הוא עדיין נשאר כדמות מרכזית ומאוד חשובה, וצריך להכיר גם ולהוקיר לו, להכיר במפעלו, כאילו בנושא העליות, ואיך הוא היה מעודד קהילות לעלות לארץ. באמת עשה עבודה חשובה מאוד, מרכזית מאוד במובן הזה. לצערנו, למרות המאמצים שלו במקומות מסוימים, הוא לא הצליח שאנשים יעלו לארץ בזמן הנכון, והיו קהילות שנשפו בשואה, כפי שקרה במקרה של אלחנן וסרמן, היו קהילות שחוסלו, באמת שנרצחו בשואה, אנשים רבים בהם, שהוא כן אמר להם לעלות לארץ, והם החליטו שלא לעשות את זה. אז כפי שאתם רואים, עמדתו שונה מאוד משל הרב וסרמן. הוא כן חשב שצריך לעלות לארץ, הוא כן חשב שצריך להקים מדינה, ובמובן הזה הוא תרם המון, כפי שאנחנו נראה. Bueno, vamos allá. El Rab Uziel fue una de las figuras que destacaron, o una de las figuras más destacadas y más queridas hasta el día de hoy, dentro del mundo religioso, en todos los años del establecimiento del Estado de Israel, pero también muy pail, fue muy activo en el sionismo político desde una edad muy temprana. Fijaos, él procedía de una saga rabínica, y su padre no era ni más ni menos que el Dayan y Nasi del Beit Adin de la edad Sfaradim en Jerusalén, que es la edad o el grupo de los Samechtetim, Sfaradim Teorim, ¿ok? No están incluidos aquí otros grupos que hoy se consideran Sefaradim. Eso es vamos a decir, una reconceptualización del Rab Ovadia Yosef, muy posterior. En aquella época, los Sefaradim eran aquellos que se encontraban en el Yeshuv Yashan, ¿okay? Fueron los primeros judíos
o los judíos que llevaban mucho tiempo en Israel, muchos de ellos desde la Edad Media, algunos desde antes, eh, y el papá del Rab Uziel era precisamente el Dayan, ¿okay? Y el Nasi también del Beit Din. Ahora, es muy distinto a todos los rabinos o casi todos los rabinos que hemos estudiado con anterioridad porque nace y fallece en la misma ciudad, no solamente en el mismo país, en el mismo área geográfica, en el mismo continente, en la misma ciudad. Y esto ya nos habla de un rabinato, de un rabinato más familiar, si lo queremos denominar así. ¿Okay? Yo creo que sería la forma de denominarlo. Un rabinato mucho más familiar, en el sentido de que la comunidad no es una comunidad observada desde una perspectiva universalista dentro del judaísmo, ¿ok? Sino una comunidad observada desde, ok, este es el sitio en el que yo crecí, esta es mi familia, esta es la gente con la que me he relacionado siempre, y aquí ejerzo también mi rabinato. Así que, precisamente del Rab Uziel no se puede decir que no fue profeta en su tierra. Él sí fue profeta en su tierra. Sabemos que parte de su formación viene muy condicionada por el hecho de que estudió con un Mori Teimaní. Ahora, fijaos, el tipo de formación que otorgaban los Moris Teimanís es una formación con un hebreo muy fuerte, un hebreo del Tanaj muy bien fundamentado. En el mundo teimaní, además, la halajá es observada desde la perspectiva de Rambam, de Maimónides, a diferencia del resto de las Sedot, que suelen ir tras o en pos del Shulchan Aruch de Yosef Karo y las Sedot Ashkenaziot que van también en pos del Shulchan Aruch con las Ahmarot de los sabios Ashkenazim. Las comunidades de los Teimanim tienen esa visión más cercana al mundo de Rambam. Y el mundo de Rambam todos sabemos que combina no solamente halajá, sino también filosofía. Y que tiene una perspectiva muy diferente de las cosas o de la halajá en algunos aspectos. Ahora, a los 12 años ingresa en Tiferet de Jerusalén, que era una yeshiva muy importante. Y como mucha gente de su época, se casa en 1893 a los 13 años, ¿ok? Y con 14 años, cuando fallece su padre, él se tiene que hacer cargo de mantener a toda la familia. Fijaos que hoy ni siquiera nos lo plantearíamos, ¿no? Como una persona puede mantener a la familia con 14 años. Bueno, para esta edad él ya era un sabio, él era una persona muy instruida. De nuevo, por eso recalqué el hecho de que estudió con un Mori Teimaní, porque el nivel de estudio en el mundo, en la tradición teimaní, es muy elevado. Ahora, Yehudá Alcalay, que sabéis que Yehudá Alcalay fue uno de los participantes, entre otras, en las diferentes Beidot del sionismo, que además era uno de los pocos rabinos sionistas que había en aquel momento, influenció mucho el pensamiento del Rab Uziel. Y el Rab Uziel se sintió muy atraído desde una edad muy temprana, precisamente por esta idea sionista, por este pensamiento de que había que levantar un Estado que fuese judío, y además dotarlo de las herramientas religiosas necesarias o alágicas necesarias para poder llevarlo adelante. Vamos a ver después, me parece, cuál es su perspectiva sobre el tema de la Shemitah, entre otras cosas. Posteriormente es nombrado Rosh Yeshiva cuando tiene 20 años. ¿Okay? A los 20 años es nombrado rabino de la Yeshiva. Y también era el Sohet y el Bodek
de la Masjetá de Jerusalén, de Jerusalén. עכשיו, ser shohet ubodek en la edad Sfaradim es algo bastante apreciado, ¿ok? En el sentido de que exige un gran nivel de conocimiento y un gran nivel de preparación. El bodek no puede ser cualquiera, eso shohet tampoco, ¿ok? Pero sobre todo bodek no puede ser en absoluto cualquiera, porque es un tafkid muy importante. Sabéis que nosotros comemos solamente basar halak, con lo cual las normas son muchísimo más estrictas, y, el bodek tiene que chequear no solamente los simanim, tiene que chequear también que no haya dibukim, que no haya un montón de cosas que a veces en algunas edot ciertos dibukim pueden pasar y, y, y darle Jotemet Kasurut a esa carne, pero en Edatas Fagadim no sería así. Ahora, posteriormente es nombrado el Jajam como Jajam Agashi de Yafo, y os acordáis que os dije que el Rav Kook no podía ser nombrado Jajam Agashi porque no era nacido en Israel y porque no cumplía con los requisitos que el Imperio Otomano establecía para poder ser nombrado con este título. Sin embargo, el Rav Uziel sí cumplía con estos requisitos de ser tercera generación, nacido en Israel, porque él procede de una familia que va desde allí, y además se establece algo que evidentemente es porque el Rav Kook quería, el Rav Kook, el grupo de influencia del Rav Kook, quería conservar también su estatus, ¿no? Un cierto estatus, aunque fuese un estatus o un puesto que no tenía una validez legal frente al Minshal, frente al gobierno. El Rav Kook continuó siendo el Rav Rashi de los Ashkenazim, mientras el Rav Uziel pasó a ser el Rav Rashi de los Sefaradim, y además el Jajam Rashi, que era el único que podía tener un contacto con el gobierno turco, ¿okay? De una forma, o que era reconocido por el gobierno turco para los matrimonios, para el giur, bueno, para todo lo que fuese registro religioso. ¿Cómo lograba ese reconocimiento? ¿Quién lo distinguía como Rav Rashi? El gobierno turco. El gobierno Directamente. turco. Él cumplía el requisito de no ser un inmigrante, ¿ok? Él era una persona nacida en Israel, en la tierra de Israel, o en Palestina, en aquella zona, y el Rav Kook no. El Rav Kook era una persona que había llegado siendo mayor a Israel, no era nacido en Israel. Y por lo tanto, como en muchos otros países, como es, digamos, en muchos otros lugares, hay puestos del funcionariado que solamente pueden ser ocupados por quien es natural de la zona. ¿Okay? Incluso aquí en Argentina, imagino que para poder ser parlamentario tienes que ser o nacional o naturalizado. Digamos, son cosas que tienen que ver con eso, ¿okay? Con el hecho de... Tiene también su lógica, porque para poder ser el Jajam Agashi tienes que saber hablar árabe, tienes que saber hablar la lengua de la zona, poder comunicarte con el gobierno. Una persona que habla yiddish posiblemente no es la persona más indicada para tener un puesto así. Y aparte, de nuevo, tenéis que verlo, tenemos que observarlo desde la perspectiva de que la gente que llegaba eran inmigrantes, ¿ok? Que era una primera generación de gente que estaba llegando ya fuera ya fuese de donde fuese, y estableciendo otro tipo de estructuras, pero que no eran las estructuras oficiales, o de momento no lo eran, ¿ok? Y esto tiene mucho que ver también con muchas otras cosas más, evidentemente una resistencia hacia, etcétera, etcétera. Pero lo que establecía Hernán era precisamente el hecho de que él era nacido en Israel, en la tierra de Israel, y por lo tanto legítimamente podía asumir un puesto de funcionario público. Ahora, debido a
a sus actividades en pro o en pos a favor del sionismo, es desterrado durante la época de la Primera Guerra Mundial, porque sabéis que había todo ese lío con la colaboración con los británicos, etcétera, etcétera, y que los turcos, evidentemente, en aquella época, como cualquier otro imperio, tratando de defenderse de alguna forma, lo que hacía era desplazar poblaciones. Y el Rab Uziel es en esta época de la Primera Guerra Mundial desterrado a Damasco, ¿okay? Dentro del imperio, pero en Damasco, en vez de un dato muy curioso es que, fijaos, en el año 1919 es nombrado Nesi de la Tnuá Mizrahi. Para la Tnuá de Mizrahi es Tzionut Datit, lo que hoy conocemos como Tzionut Datit, y son Ashkenazim. Fijaos qué cosa tan interesante. Esto nos habla también de la propia figura. Vamos a ver después cuáles son sus posiciones. ¿Okay? Ahora, os hablaba antes de las comunidades donde él trató de promover la Aliyá y que desgraciadamente no hicieron Aliyá. Él en 1921 es nombrado Rab Rashi de Tesalónica, ¿okay? Animando a las comunidades a hacer Aliyá. Y luego vamos a leer un fragmento de una carta que él escribe que cuando uno lo lee, cuando lee las palabras, le hacen daño en el corazón de pensar que bueno, tal vez su carta no fue lo suficientemente fuerte, no fuerte, pero escuchada como para lesajnea, para convencer. ¿Okay? De nuevo, en 1923 regresa a Israel, siendo nombrado Rab Rashi, y es Rab Rashi de Yafo hasta 1939. Fijaos, él no solamente es sospechoso de ser colaborador con los británicos en la época de la Primera Guerra Mundial, sino que, y por eso paga un precio, ¿no? Es de exiliado, sino que cuando llegan los británicos, él también se pone en contra del Libro Blanco. ¿Okay? Pero a diferencia de algunas personalidades de la época, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, él sí que hace un llamamiento para que los jóvenes se alisten en las brigadas judías. No es el único, pero hay que destacar esto. Habiendo sido tan beligerante con el Libro Blanco, él sí que se pone en esta otra posición de decir es importante también defender nuestros intereses dentro de Europa y en Grecia y en el norte de África. ¿Okay? Está un poco alineado con la idea de Ben Gurión, entonces, de luchar contra el Libro Blanco como si no existieran los nazis y contra los nazis como si no existiera el Libro Blanco. Sin duda, sin duda. Él, yo creo que en este sentido, a diferencia de de otras personas o de otras figuras que estaban dentro del mundo de la Tzionut Datit, él optó por una posición muchísimo más, en mi opinión, muchísimo más inteligente. No quiso tener la razón, prefirió actuar con inteligencia. ¿Okay? Y en el año 37 es nombrado Rishon LeZion. A Rishon LeZion es el Rab Rashi de Israel, de la edad de todos los grupos de Sefaradim, Mizrahim, Yotzei Medinot Agav, Yotzei Tzfon África y Yehudim Mizrahim. Hasta el día de hoy se conserva este título, ¿okay? De Rishon LeZion. El Rab Ovadia Yosef fue Rab Rashi de Israel, pero también Rishon LeZion. Hoy su hijo es Rishon LeZion también, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, como decíamos antes, el hecho de ser nacido en Israel le otorga o le confiere un estatus especial, a pesar de ser en aquel momento a pesar de pertenecer a un grupo que tal vez como colectivo no tenía una reivindicación organizada como si tenía el mundo ashkenazí
o su reivindicación no había llegado a un nivel de negociación política. ¿Okay? Entonces él estaba legitimado no solamente para ser miembro del Beit Leumi, sino que además representaba frente al gobierno británico, por ser nacido en el área y no un inmigrante, y también en las Naciones Unidas. Fijaos, aquí estamos hablando de una figura que no sé si la conocíais anteriormente, no sé si habéis escuchado hablar del Rav Uziel, casi nadie ha escuchado hablar de él fuera de Israel, y es una figura central. Sin el Rav Uziel no existiría el Estado de Israel, posiblemente. ¿Okay? O habrían sido las cosas mucho más difíciles. En el año 1948 es nombrado también primer Rav Rashi de Sefaradí de Israel, porque en ese momento se genera esa división, ¿ok? Hasta ese momento él era el Rav Rashi único de Israel, él era el Rishon LeZion, era el título. A partir de ese momento, del año 48, él ocupa el puesto de Rav Rashi de Israel y Herzog, el Rav Herzog, pasa a ser el Rav Rashi de los Ashkenazim. ¿Ok? Ahora, el Rav Herzog es el abuelo de quien es hoy presidente de la Sojnut Yehudit, por si no lo sabíais, es su abuelo, el Rav Herzog. Ahora, fue Dayan, Av Beit Din, Posek. Él era un académico, como os dije antes, y hasta el día de hoy sus Piskota Halajá se estudian en todas las facultades de Derecho en Israel, porque fue una de las personas que tuvo gran importancia o gran peso a la hora de establecer en ese periodo de transición tan difícil. Recordáis que en algún momento lo hemos comentado, que el Estado de Israel conserva estructuras de la época del mandato y estructuras de la época otomana en su legislación hasta el día de hoy. ¿Okay? Takanot Leshat Hagum son de la época del mandato. Todo lo que tiene que ver con aspectos religiosos es tomado de la época del Imperio Otomano, etcétera, etcétera. En aquel momento, el Rav Uziel fue uno de los encargados, una de las personas que sentaba en la comisión, y fue uno de los redactores también de este tipo de textos de transición para hacer ese cambio de un Estado o de una estructura colonial a un Estado independiente que evidentemente tiene que poder asumir muchas realidades muy distintas y que para ello se aprovecha también de las herramientas que le dejan los diferentes imperios que han pasado o que han dominado el territorio, ¿okay? Tanto el otomano como el británico. Como os decía antes, una de las cosas que le podemos reprochar al Rav Uziel era su extremado compromiso con el Kurrituj. Ahora, cuando se habla de Kurrituj y se traduce como crisol, no es sé difícil. Lo que es. Ok, Kurrituj ok, Kurgarini, ¿sabes lo que es un Kurgarini? Es No. Un mortero. Ok. El Kurituj es donde todo se mezcla, donde todo Ok, se va no, fundiendo pero en es una lo que le quería. Crisol como de Kurgarini laboratorio. Kurgarini es un núcleo o un centro de fusión nuclear. ¿Ok? Sí, De fusión nuclear. sí. Kurrituj quiere decir que teóricamente se metían, como decía Eddie, todas las posiciones, todas las edot, etcétera, etcétera, y salía una nueva persona que era la conjunción de todas. Pero en realidad el Kurrituj, como vienen a decir, hay un marajón humorístico muy conocido que dice más de Kurrituj, que es el Kurrituj, Nichnasim Sfaradi Ashkenazi y Yotzei Ashkenazi. ¿Ok? Esa era la idea del Kurrituj. El imponer una sola perspectiva, tanto alágica como litúrgica, etcétera, etcétera. Si tú ves el Sidur, que le llaman Sidur Ahid, es un Sidur Ashkenazi de los Hasidim, más o menos, ¿ok? En el que se han introducido algunas pequeñas modificaciones
para que sea también tzioní. Ese es el Nosaj Hagid. Entonces, es posiblemente lo que hay que reprocharle al Rab Uziel, y no soy yo quien se lo reprocha, digamos. Hasta el día de hoy se escucha las cosas a las que estuvo dispuesto a renunciar el Rab Uziel en pos de el Kurrituj, lo cual fue un error muy grande, porque dañó a muchas personas. Dañó a muchas personas aquella postura. No él personalmente, pero aquella postura. ¿Y cómo fue este daño? Fíjate. Por ejemplo, la inclusión de Olim de los países de Medinot Agaf, de Islam, en escuelas religiosas Mizrahi, de la Tzionut Datit. Ahora, tú agarrabas un nene que venía con muchísimos conocimientos de Tanaj, que hablaba un hebreo perfecto, que sabía muchísima halajá, y lo metías en una escuela ashkenazí, obligándolo, cuando los chicos venían estudiando religión con el rabino, pero tenían también estudios laicos, y tú los metías a estudiar solamente estudios religiosos. Eso generó una polémica muy grande, porque los chicos eran prácticamente secuestrados de las casas. No estoy ahora hablando de los chicos que fueron robados, ¿ok? Que también fue no solamente a los teimanim, sino también a los marroquíes, etcétera, etcétera, sino que estoy hablando aquí de los chicos que se bajaban del barco, metían a las familias en todo tipo de mahabarot, y le decían, este chico tiene que ir a estudiar a una escuela a no sé dónde, y lo metían en un internado de manera forzada. Ahora, yo os puedo decir que mi rabino en Israel fue una de las personas que, llegando de Marruecos con 5 años tenía, sí, fue forzado precisamente a ir a una de esas escuelas, lo cual generó un desgarramiento en la familia, lo cual generó también en él una situación extraña, porque él durante algunos años, hasta que consiguieron sacarlo de esa escuela, estudió algo que no tenía nada que ver con él, no tenía que ver con su tradición, no tenía que ver. Por lo tanto, él llegó ahí, era como si no conociese nada. Fue muy polémico todo este O tipo. sea, vos decís que esto fue como algo negativo, pero digamos, el Rab Uziel fue nombrado también Nasi de la Tnuá Mizrahi. Claro, o sea, pero eso fue antes. En el 19, pues dijiste. Okay. Claro, pero Silvia, entiende que el objetivo de la Tenuá Mizrahit era precisamente hacer Kurrituj, Okay. para crecer en número. El Kurrituj es algo que digamos, es una idea. Ben Gurión es el gran sostenedor del Kurrituj, ¿ok? Pero el Kurrituj era lo que había dicho antes, una situación hoy observada desde la distancia y desde una perspectiva crítica, que dañó a muchas personas porque era paternalista. Por eso se robaron, y cuando digo robaron, es robaron, ¿ok? Hijos de personas teimanim, de familias teimanim, les decían se murió, y se lo daban en adopción a una familia, ¿ok? Porque decían, no, tienen demasiados hijos. O sea, fíjate, hubo cosas como en cualquier, digamos, es algo que pasó. Sabemos en los años 70 y en los años 60 y en los años 50, esto pasaba continuamente en muchos países del mundo, no en todos los países del mundo, pero en muchos países del mundo, incluida Argentina. El secuestro de menores para dárselos a otras familias, esto ha sido algo que desgraciadamente ha sucedido. Bueno, también allí sucedía, pero sucedían otras cosas que hoy, desde la distancia, si bien se entiende la percepción de necesidad de unificar a todos para que sea un país, ¿no? Para generar un país, observándolo desde la distancia se ve el error, o se puede observar el error. Ahora, el Rab Uziel, precisamente por ese compromiso personal para hacer esto, es elegido. No es una coincidencia, Silvia, al contrario, tiene que ver. Aportó, por lo tanto, al intento de establecer el Nosaj Hagid, como os decía antes, y también un solo tipo de shjita, lo cual ya aquí sí que está el límite, ¿ok? ¿Qué fue lo que sucedió? Que se empezaron a abrir cuando el Rab Uziel propone un solo tipo de shjita para todos. La gente dice, hasta aquí hemos llegado, mira, si tú quieres rezar,
con un Sidur Ashkenazí, nosotros te lo aceptamos. Si tú quieres guardar Pesaj como un Ashkenazí, nosotros te lo aceptamos, hazlo tú. A nosotros no nos vengas a imponer carne que para nosotros no cumple los criterios del Kasurut. Y por lo tanto, ese intento de una sola shejitá fracasó estrepitosamente. ¿Ok? Fracasó estrepitosamente, pero eso no quiere decir que él fracasase. Él lo intentó. Entre sus grandes aportaciones, y por eso os decía que es una figura mucho más influyente y mucho más importante de lo que parece, fue que él estableció el orden de las tefilot de Yom Ha'atzmaut, incluida la lectura de la Torá, incluidas un montón de cosas como Seder Alel y algunas tefilot, y también compuso algunas tefilot para el Estado de Israel. Y vamos a ver después, porque la autoría de una de esas tefilot está en disputa, por decirlo de alguna forma, porque él, para conseguir que se estableciese, hizo algo muy similar a lo que hizo Moshe de León con el Zohar. Y lo vamos a hablar después. Políglota. Hablaba hebreo, árabe, turco, que son dos idiomas diferentes. Hablaba inglés. Árabe levantino, ¿ok? Árabe levantino. Hablaba también ruso y hablaba francés, además de muchas otras lenguas, entre las cuales también hablaba españolit, ¿ok? Lo que hoy se llama ladino, en aquel momento españolit. Él era uno de los, un representante más de lo que se llama la halajá pragmática o pragmatismo halágico. Esto ya lo hemos visto en más casos, ¿verdad? No en todos lo hemos visto, como en el caso del Rab Uziel, que en el Rab Uziel algunos dicen Yatzá Bediabad, en el caso del Rab Uziel dice desde un principio, acepta ciertas posturas. Y bueno, como toda persona fallece en algún momento, en el año 1953, y fue uno de los primeros enterramientos con afluencia masiva en el Estado de Israel. De nuevo, os digo, fue una persona muy, muy, muy querida, una persona que hizo mucho bien al Estado de Israel, mucho bien. Gracias a él existe el Estado de Israel. Fue uno de los grandes agentes que intervinieron en el establecimiento del Estado, dando no solamente legitimidad por ser oriundo de la zona y no un inmigrante que viene a reclamar un derecho de autodeterminación en una tierra en la que no ha nacido, sino que además ideológicamente apoyó y desde su acción también apoyó, acercando en la medida de lo posible a las diferentes edot. Hoy, observado desde la distancia, tenemos que reconocer por una parte que se puede decir que logró comenzar ese acercamiento, pero también sabemos que las medidas que él asumió generan o han generado una situación de alejamiento, ¿ok? Entre las diferentes edot y un cierto sentimiento de necesidad de revanchismo. Contexto histórico en el que se encuentra el Rab Uziel. Ya lo hemos hablado en más ocasiones. El Imperio Otomano se encuentra en franca decadencia durante el siglo XIX ya, pero por supuesto a finales del siglo XIX la desmembración es prácticamente inevitable. No habría sido necesaria la Primera Guerra Mundial posiblemente para ello. Fijaos, es una época en la que recordáis que dijimos fue exiliado a Damasco durante la Primera Guerra Mundial. Esto era una política habitual en aquella época del Imperio Otomano. Hay algunas películas del Líbano y de Siria que reflejan esto muy bien, películas viejas de los años 70, ¿okay? Pero que hablan precisamente de esa época y que nos demuestran, no era algo contra el poblador judío en la tierra de Israel, era algo contra todo el que representase algún tipo de disidencia, por ejemplo, los jóvenes libaneses
oponiéndose a unirse al ejército turco, ¿okay? Entre otros casos. Hablábamos del protectorado británico y del colonialismo británico, con sus aspectos más negativos como son el libro blanco, pero no solamente eso, sino la generación de conflictos entre los diferentes grupos asentados, estrategia que se llevó adelante no solamente en la tierra de Israel, sino en la India, entre India y Pakistán, ¿okay? Entre la población musulmana e hindú del subcontinente de la India. Es testigo del establecimiento testigo y parte, aunque no se le haya reconocido suficientemente, del establecimiento del Estado de Israel. Tomó decisiones importantes, como vimos, sobre el carácter del Estado. ¿Okay? Hablábamos sobre sus psikot ilhatiot y sus decisiones en cuestiones legales. A favor del sufragio universal para mujeres y hombres. Y también de los derechos ciudadanos y de los residentes para todas las personas, incluidas las personas de confesión musulmana y de confesión cristiana. Él también estuvo muy activo y fue muy activo con las diferentes aliot de los supervivientes de la Shoah, ¿okay? De personas nitzolei Shoah que salían de los campos. Y también muy activo con la aliá de los países islámicos, de los judíos de los países islámicos, de los judíos sefaradim, mizrahim, Medinot Agav, Medinot Islam. De nuevo, muchas de las cosas que se hicieron, esto no lo había comentado antes, sin que él lo supiera. Evidentemente él no estaba de acuerdo con el secuestro de los chicos, evidentemente. Esto no lo supo. Si él hubiera sabido, afortunadamente no estaba vivo cuando todo esto salió a la luz, en el sentido de legalmente se llevó a juicio, etcétera, etcétera. A él le habría dolido intensamente porque se habría dado cuenta que se hizo un uso de su figura que no era un uso legítimo, y le habría dolido. Bueno, fijaos, nos pasa como con el Rav Kook. Fue tan prolífico y escribió tantísimo que muchos de sus libros todavía no han sido publicados. Pero fijaos, como buen sionista ideológico, tenemos una colección de cartas y de artículos muy importante. Tenemos responsas que son importantísimas. Tenemos un montón de textos sobre normativa, ¿okay? La Rabanuta Rashid se rige por ellos hoy. Tenemos con respecto a todo lo que tiene que ver con Yatom, Almaná, ¿okay? Con respecto al tema del apotropus, también es seguida lo que él estableció en el Estado de Israel, ¿okay? Hasta el día de hoy. Todo lo que es el apotropus fue establecido por él, todo ese concepto. Él habla también sobre Shemitah, sobre el Yobel, sobre Mitzvat HaKaal, y también hizo aportaciones evidentemente Hidushei Talmud, ¿okay? Hidushei Uziel, y otro tipo de aportaciones. Ahora, a mí esta foto siempre me genera una sonrisa, porque tenemos al Rav Uziel, seguido en segundo lugar por Ben Gurion. Y cuando os digo de verdad que la aportación del Rav Uziel a la Akamat Mediná, al sionismo, no ha sido reconocida, es hasta tal punto que, como os decía antes, todo el mundo conoce a Ben Gurion. Y sin embargo al Rav Uziel no lo conoce todo el mundo. Y la aportación del Rav Uziel fue incluso más importante que la de Ben Gurion, en muchos aspectos. Bueno, por eso esta fotografía a mí me genera una sonrisa, porque es la fotografía en la que se reconoce la importancia del Rav Uziel y de su papel. Y aquí os decía que rompe el corazón
leer algunas de sus misivas, algunas de sus cartas, o de algunos de sus discursos. Y aquí tenemos una intervención de él en Salónica, animando precisamente a hacer aliyá. Y fijaos lo que dice. Saloniki shel hayom eina Saloniki shel etmol shilshom. וסלוניקי של מחר עלולה לעמוד בניסיונות חמורים הרבה משל היום. Fijaos lo que nos dice. Dice el Rav Uziel, la Saloniki de hoy no es la de ayer. Y la de mañana posiblemente va a hacer que estemos en una situación muy difícil, mucho más difícil que la que estamos hoy. הפתרון האחד היחיד הוא בניין הארץ. עושה זה לעלות לארץ. ויש להזדרז בטרם תשקל חרב ותאכל אש. Fijaos, de alguna forma él hace lo contrario del Rav Elhanan. Elhanan Wasserman dice, hay que sacrificarse. Somos el corbán que hay que subir para que todo mejore. Y él dice, no, salgamos de aquí antes de que la espada y el fuego nos consuman y nos acaben. Ta'alu atem la'aretz בשירה ובעבודה, בשירה ובעבודה, בצדק ובמשפט, לפנות שממותיה. Aquí escuchamos el discurso del sionismo de aquella época, una tierra abandonada y sola, que después, posteriormente, se va a asumir de otra forma. La abod atmotea, leashiv la shchina tzuru Yisrael bekotshu. Fijaos con qué palabras se llama a hacer aliyá hacia Israel. Lo hace desde una perspectiva religiosa. Subid beshirá uba'avodah, ¿ok? El avodet Hashem, que lo betzedek bemishpat, ese lifnot shmomotea, casi podemos escuchar Megilat Eicha también, de alguna forma. Bueno, el Rav Uziel alertó a la comunidad de Saloniki, les pidió por favor que salieran de allí. Todos sabemos cuál fue el final de este relato. No hicieron aliyá a la tierra de Israel y una cantidad muy importante fueron asesinados en la época de Yashua. Bueno, aquí continuamos viendo al Rav Uziel en su postura, en su posición con respecto a lo que es el Estado de Israel. Fijaos qué fotografía tan interesante, porque aquí tenemos de nuevo a nuestro amigo Ben Gurion, ¿ok? No sé si lo veis. ¿Veis al Rav Uziel? Ok. El siguiente es el Rav Herzog, a su izquierda, el Rav Herzog, y el siguiente es Ben Gurion, ¿ok? Es una representación de lo que viene a suceder después. El mundo religioso, evidentemente, se pone de alguna forma, o una parte del mundo religioso sionista, ¿ok? Se pone del lado, porque ya hemos visto que no todos serán, y lo vamos a ver mucho más claro con posterioridad, que sucede con Edad Jerusalén, por ejemplo, de los Ashkenazim, el grupo, los Yerushalmim del mundo Ashkenazim, que hasta el día de hoy son antisionistas. Pero aquí hay una alineación, y hay una alineación del estar todos juntos. Ahora, es interesante ver estas imágenes siempre para recordar. Bueno, ahora, fijaos. Se dice que esta tefilá fue compuesta por el Rav Uziel con el Rav Herzog y Shai Achnon. ¿Por qué? Porque había una necesidad de legitimar frente a todas las edot, porque los Ashkenazim no iban a aceptar que hubiese sido un rabino sfaradí quien escribió la tefilá, porque los Gilonim no iban a aceptar que hubiesen sido los Datim quienes escriben la tefilá,
Y por lo tanto el Rab Uziel escribió la tefilá y luego se le sumaron el resto o sumó al resto. ¿Esto quién lo hizo también? No sé si conocéis un poco la historia de cómo es escrito el Zohar. El Rav Moshe de León hizo exactamente igual. Dijo, recibí un manuscrito de Rabbi Yehuda Nasi y yo solamente lo transcribí. ¿Ok? Y qué coincidencia que lo iba transcribiendo por tomos y que nunca se encontró aquel original, porque evidentemente cuando él fallece, uno de los grandes donantes, que era un judío de la ciudad de Ávila, llegó hasta a la casa de la esposa del Rabí Moshe de León para pedirle por favor que le diese el original, que le vendiera el original. Y la esposa le dijo, y esto quedó constancia en una carta que se conserva hasta el día de hoy, la esposa le dijo, no hay ningún original, todo salía de su cabeza, él lo escribió. Bueno, esto fue algo similar para conseguir vender más ejemplares y darle legitimidad. El Rav Moshe de León habló de otra forma y quitó parte se quitó parte del mérito, ¿ok? Cuando todo el mérito era suyo. Bueno, fijaos, Medinat Yisrael Rashit Mitchat Geulatenu. Aquí establece el Rab Uziel un principio muy importante. La Geulá no ha llegado, porque si dijéramos la Geulá ha llegado, que es lo que dicen la gente de los kibutzim, ¿cierto? O el sionismo laico, dice la salvación es el Estado de Israel. Ellos no, o el Rab Uziel no puede afirmar esto, por lo tanto dice es el comienzo de nuestra Geulá. Nosotros vamos a despertar la Geulá, que depende del cielo, pero un primer paso es el establecimiento del Estado de Israel. Fijaos qué interesante, ¿con qué comienza su tefilá? Ufos alea sukat shlomeja. O sea, pidiendo que haya paz, pero además dice, venatata shalom ba'aretz besimchat olam leyoshevea. O sea, para todos los que se encuentran allí. Fijaos qué perspectiva tan interesante. Y dice, se relaciona también con quienes están fuera. Ve'etachenu kol bet Yisrael pekadna bechol artzot pesurehem ve'tolichem mehera como miut lezion. Una llamada para que todos hagan aliá a la tierra de Israel, para que no estén más pesurim u meforazim, como dicen en Megilat Esther, ¿ok? Pesurot Israel, para que vengan todos a la tierra de Israel. Esto lo decimos cada día también cuando rezamos en las Birkot, en la brajá de antes del Shema. Lishmo et kol divrei toratcha, ushlach lanu mehera ben David Mesiach tzidkecha. Como os decía antes, él no puede decir la Geulá ya llegó, sino que ushlach mehera ben David Meshichecha. ¿Cierto? Y no solamente eso, sino que además dice velishmor et kol divrei torateja. O sea, ya habla de un tzivión yehudí para el Estado de Israel. Tiene que tener un tinte judaico, no solamente de los valores universalistas de los que él era un gran sostenedor, ¿ok? Él habiendo sido el hijo de una minoría creciendo en un espacio colonizado, no en una ocasión, sino en dos ocasiones, él sabe lo que es ser parte de una minoría. Y por lo tanto, él tiene una perspectiva universalista. Pero también dice, es importante que el Estado de Israel no solamente sea democrático, sino que además sepa también asumir los valores judaicos. Ofa, Behadar, Geonus Deja, Alcohol, Yoshevei Tevel Arceja, de nuevo una perspectiva universalista. Vayomá, Kol Asher Neshama Beapo, Adonai Elohei Israel Melech, Malchuto Bechol Mashallah.
Entonces, él de verdad es evidentemente una persona que tiene la creencia, o una creencia muy, muy, muy fuerte, ¿ok? Él no es un relativista en lo religioso, pero sí tiene una perspectiva universalista, que se ve reflejada en esta tefilá, que como os decía antes, para él es importante que sea asumida por cuantos más mejor, y por lo tanto, ahora se le pregunta por la misma pregunta que le hicieron, o se le hace la misma pregunta que se le hizo, si recordáis, al Rav Kook. Y la perspectiva del Rav Kook era muy distinta. El Rav Kook decía: las mujeres que se queden en su casa no tienen ni por qué ser elegidas ni por qué elegir. Y el Rav Uziel dice algo muy distinto. Dice: esta pregunta ha generado controversia en la tierra de Israel y por ella se ha escandalizado, porque de verdad hubo mehumot en Israel por el tema del voto femenino. Por ello, al no haber encontrado ninguna referencia a una prohibición de esta índole, determina, sobre el derecho de las mujeres a votar, no puedo justificar una negativa o incluso negarme a responder, pues una parte de la población quiere. O sea, fijaros, él es aquí pragmático, dice: este tema es un tema que está generando sufrimiento, y hay una pregunta. Dice: y no permitirlo sería un insulto y un fraude. Fijaos que diferente a la posición del Rav Kook, ¿ok? Y sin duda por ello se ha de conceder el derecho. Lo que dice el Rav Uziel es: no existe de ninguna forma una justificación alágica ni de ningún otro tipo para decir que las mujeres no pueden votar. Y por lo tanto, no conceder el derecho del voto sería un fraude. Fijaos cómo lo denomina: un fraude, ni más ni menos. Y por lo tanto hay que conceder este derecho. En referencia al derecho de ser elegidas en ese reino, por supuesto que las mujeres también ocuparían dicho lugar, y solamente los esclavos estarían exentos. Está hablando de la perspectiva lógica. Pues toda mujer es digna de casarse con un rey, y no todo hombre es digno de casarse con una reina. Fijaos lo que dice aquí. Y por lo tanto, a no ser que provenga de la casa de David, por lo tanto, él dice: también ha habido mujeres que han tenido posiciones de poder, que han sido elegidas o de alguna forma designadas para tener puestos importantes dentro del pueblo de Israel, y por lo tanto las mujeres también pueden ser elegidas. Concluiré repitiendo, por tanto, lo ya enunciado. Esta respuesta fue escrita desde una perspectiva lógica en exclusiva, después de que ya había diversas opiniones. Unos prohíben y otros permiten. Y por eso que ya quise aprender, pero no establecer alajá en este asunto, que es general y de suma importancia, pues de él depende o pende la salvación de Israel. Fijaos, él dice, desde una perspectiva lógica, no me quiero meter en si es oportuno, si la mujer tiene que estar en su casa, si no, sí. Dice: no quiero establecer alajá. Este es un aspecto general, y aquí él hace una diferenciación, una separación entre iglesia y Estado, cosa que hoy el mundo religioso e incluso el mundo dati leumí no es capaz de asumir. Y dice: esto va mucho más allá de mi creencia particular. De nuevo, aquí esa visión, aquí sí vemos al Rav Uziel Esfaradí, ¿ok? Queriendo asumir y aglutinar a todos, y siendo capaz de renunciar a algo que para él podría ser algo importante. Ahora, fijaos con el tema de la Dayanut para las mujeres en Israel, el hecho de ser juezas. De en mehamu anu lemedim, de en isur min haTorah leidayen lifnei isha. O sea, las mujeres sí pueden llegar a ese, ¿ok? Pero él, como una persona de su época, dice: lo najón la azota kanakazo, shei pogad beanalat meshek habayit israelí bejinuj habanim utipulam. O sea, aquí le sale el chauvinista, que evidentemente Ruach HaTkufá, pero él, a diferencia del Rav Kook, no dice que hay una prohibición alágica. ¿Ok? Como muchas personas de su época, él estaba en contra de que las mujeres trabajasen fuera de casa una vez que se casaban. Pero él no trata de justificarlo desde una perspectiva lógica.
Teníais para leer, si no me equivoco, la Tshuvá sobre Nitzolei Shoah, ¿verdad? ¿No? Bueno, os la voy a enviar porque es interesante. Habla sobre la Shemitah, no vamos a entrar aquí. Una cuestión muy importante es el Giur Leshem Shamayim. ¿Por qué? Porque en esa época empieza a llegar mucha gente del mundo ashkenazí que no eran judíos per se, porque tal vez el padre era judío, tal vez el abuelo era judío, y llegaban a Israel. O había un safek, había una duda. Esta persona no tenía papeles, evidentemente la gente venía de los campos de concentración. Ahora, no se podía hacer, había que ser humanitarios y humanos también con este grupo de gente, y el Rav Uziel fue quien consiguió encontrar la solución. Ahora, él habla de un caso aquí totalmente distinto. Dice un goy, un no judío, que quiere convertirse para casarse con una hija de Israel a la que ama. ¿Puede el Beit Din convertirlo? Y dice, en este caso decimos, mejor que tome la salsa de la prohibición que no el producto prohibido. Que no el producto prohibido. O sea, no se puede convertir por amor. Pero, si no queda otra, dice, me sumo al eter de recibir al ger después de. O sea, se pedía, ok, malasot. ¿Ok? ¿Para qué? Para evitar que esa mujer deje de ser... También habló sobre el tema de la palá, sobre el embarazo, sobre el embarazo. Y aquí llegamos al tema de Ahduta Alaha. Él viene a decir, וכיוון שבבית הכנסת שלנו מתפללים הרבה אשכנזים בליל שבת, ולא רצוי שמצווה זו, שנאמרת בציבור, יתפלגו בה, זה אומר בכו וזה אומר בכו, מצאתי לטוב שגם אנו ננהוג כמנהגם של גאונים שנזכר בסידור של הרב עמרם הגאון, ובכלל שיטתי היא לקרב עד כמה שזה מותר בשינוי נוסחאות שבין הספרדים והאשכנזים בדבר דמינקה. ולמנוע על ידי כך תמיהות ושאלות. Ahora, fijaos, ¿qué es lo que dice? Vienen algunos ashkenazim a rezar a nuestros Batei Knesset, hagámonos todos ashkenazim. Es un poco lo que se vio o lo que se observa desde la perspectiva del mundo sefaradí hoy. El mismo Rav Nisim dice que los comentarios en el Sidur del Gaón Amram no son originales del Gaón, no son del Rav Amram, ¿ok? Sino que fueron anotaciones posteriores de algunos rabinos ashkenazim que fueron introducidos. Y él lo hacía todo de verdad con una muy buena intención, que era Ihud Ha'am, para unificar al pueblo en torno a la Torah. Perseguidor de la paz. Tenemos, fijaos, lo que os envié para leer fue su Tzavá, ¿cierto? Su testamento. ¿Cierto o no cierto? No recuerdo cuál era el texto obligatorio de lectura aquí. Como tenemos que terminar, porque ya me he pasado del tiempo, vamos a dejar... ¿O tenemos un minuto, Eddie? Sí, podemos un minuto más, sí. Ok. Fijaos, os voy a recomendar que leáis la Tzavá del Rav Uziel, porque en ella vais a encontrar un montón de pequeñas pistas de lo que tiene que ser un rabino, de cómo tiene que estar al servicio de su comunidad, cómo tiene que ser una persona recta, de cómo tiene que tener, o cuál tiene que ser su objetivo, y dónde tiene que ser flexible, y dónde tiene que ser también, dónde tiene que ser también rígido, ¿ok? Cuando la leáis vais a ver qué corazón tenía el Rav Uziel. Tenía un corazón enorme y una capacidad de tratar de asumir o de leagil, de aceptar a cuanta más gente mejor. Y por eso de verdad él hizo ese esfuerzo tan grande de intentar que haya una shjita ajida, etcétera, etcétera. Bueno, aquí veis en esta imagen, solamente para que veáis, os dije que fue el primer enterramiento
con gran cantidad de gente. En este vídeo se ve, entre otras cosas, cómo fue el enterramiento del Rav Uziel, al que acudieron cantidad de gente, no solamente sefaradim, también ashkenazim en cantidad. Y eso nos habla sobre la grandeza de esta figura, que supo de verdad llegar a muchos corazones. Bueno, con esto nos despedimos del Rav Uziel. Espero los trabajos esta semana. Os deseo que tengáis buen comienzo de los estudios después de este mes tan intensivo y que, bueno, es el último impulso hasta el final del año. Así que cualquier cosa vamos a estar hablando y si tenéis algún problema o alguna cosa, no dudéis en escribir. Y que tengáis Shavua Metzuyan. תודה, ביי ביי. תודה. תודה לך. תודה. תודה. ביי ביי. ביי. ביי.